Y por último, cantemos Canto Dame a Cristo. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, Hermano, buenos días. ¿Me escuchan claramente ahí atrás?
Ok, excelente. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Es importante que sepan que desde hoy vamos a iniciar una serie que se llama La superioridad de Cristo. Lleva por título La superioridad de Cristo en la epístola a los Hebreos, y estaremos allí aproximadamente un año enseñando esta epístola. Para el día de hoy tenían que entregarles un pequeño documento, pero creo que ya queda para el domingo que viene, un pequeño documento con el resumen de lo que será la serie, es decir, cuál es la problemática en el contexto histórico, cuál es el propósito, cuál es la temática de la carta, quién es el autor, quién es el destinatario, y también la estructura de toda la epístola, lo cual nos conducirá a predicar alrededor de unos 32 sermones, aproximadamente unos 32 sermones, y estarán allí expuestos por lo menos los temas de cada uno de los sermones, ¿no?, en la estructura que tenemos. Entonces el domingo que viene daremos entrega de ese documento. Por ahora vamos a iniciar la serie con la primera unidad de pensamiento y vamos a ponernos de pie para leer esta porción. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la santa palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los hombres, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta lectura y por esta serie que vamos a iniciar en este día. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, en la exposición de toda esta epístola a los Hebreos, y que tú la uses para tu gloria y que la uses para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, le pedimos paciencia por los niños, pues los niños son niños y se comportan como niños, ¿no? Nosotros que somos más adultos, pues podemos tener paciencia con ellos, así que les rogamos su paciencia. Para poder comprender cada pasaje, mis hermanos, de las Escrituras, primero es necesario conocer la problemática de fondo y el propósito que tenía el autor al escribirle, ¿sí? Solo de esa manera podremos nosotros extraer la verdadera intención del autor al decir lo que quedó registrado en las Escrituras, es decir, qué era lo que estaba pasando, cuál era esa problemática y por qué el autor les está escribiendo. Allí podemos saber por qué el autor dice lo que dice, entendiendo la problemática y entendiendo su propósito, ¿no? Así que la problemática en el trasfondo de esta carta, a lo largo de ella, cuando la estudiemos toda, será bastante evidente. Nos vamos a encontrar con una audiencia que ha estado tentada a abandonar el cristianismo con el fin de volver al judaísmo, ¿sí? Abandonar al cristianismo implicaba dejar de creer en Cristo como el único sumo sacerdote de nuestra fe, como el único sacrificio por el pecado, como el único mediador de un pacto con mejores promesas y como la realidad de todas las sombras que estaban en el antiguo pacto. Mientras que por el contrario, volver al judaísmo implicaba volver a todas las sombras y figuras ordenadas en el antiguo pacto, es decir, volver a la adoración en el templo, volver a sujetarse al sistema de sacerdotes humanos, volver a realizar sacrificios de animales para el perdón de los pecados y volver a sujetarse a todas esas ceremonias que están ordenadas en la ley de Moisés, que ustedes pueden mirar en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Así que abandonar el cristianismo para volver al judaísmo no era otra cosa, mis hermanos, que abandonar la realidad para volver
a las sombras. Era abandonar la nueva administración gloriosa que hay en Cristo y volver a la antigua administración sombría que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Por tanto, el propósito del autor ante esta problemática, su propósito es esforzarse, ¿sí? Él se esfuerza en escribir a estos lectores con la intención de mostrarles a ellos la superioridad de Cristo con respecto a todas las figuras y ceremonias que los judíos practicaban y respecto a los símbolos y personajes que los judíos adoran. Cristo es superior a todo eso y por eso esta serie lleva por nombre la superioridad de Cristo. Y con esto en mente nosotros podemos pasar a estudiar nuestro pasaje. Yo he titulado este sermón como La revelación superior en el Hijo. La revelación superior en el Hijo. Ese es el título de nuestro sermón. Y lo he dividido en dos puntos que naturalmente surgen del pasaje. La revelación por medio de los profetas y la revelación por medio del Hijo. La revelación por medio de los profetas y la revelación por medio del Hijo. Ahora, antes de pasar a estudiar nuestros dos puntos, es necesario que dejemos claro cuál es la fuente y la naturaleza de la revelación, para que de esa manera sea un poco más entendible nuestro pasaje a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es la fuente de la revelación y cuál es la naturaleza de la revelación? Son dos cosas que debemos preguntarnos y son dos cosas que contesta nuestro pasaje a manera de introducción. ¿Cuál es la fuente de la revelación? Bueno, el pasaje es claro, ¿no? La primera palabra que aparece en nuestras Biblias aquí en el libro de los Hebreos es la palabra Dios, Theos en griego. Sí, hay una gran cantidad de autores humanos, ¿no? Desde Moisés hasta Pablo, hay muchísimos autores humanos, Jeremías, Ezequiel, pero detrás de todos los autores humanos hay un solo autor. Este autor es Dios. Por tanto, en toda la revelación, tanto la que vino por medio de los profetas, como la que viene por medio del Hijo, las dos revelaciones de las que vamos a hablar, es Dios quien está comunicándose con la humanidad. Es Dios el autor de ambas revelaciones, ¿no? Eso está claro, esa es la fuente de la revelación. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta revelación? Bueno, ya que Dios es la fuente de la revelación, entonces la revelación es de origen divino. No es palabra de hombres, no son pensamientos de hombres, más bien es la palabra divina y pensamiento divino. Eso es lo que nos encontramos en las Escrituras. Literalmente, cuando leemos la Biblia, leemos los pensamientos divinos traducidos en un lenguaje entendible para los humanos. Cuando leemos la Biblia en voz alta, literalmente escuchamos las palabras de Dios, ¿sí? Por tanto, como dice el apóstol Pedro, haremos bien en estar atentos a ella como una antorcha, ¿no?, que alumbra en lugar oscuro. Por otra parte, ya que Dios es la fuente de la revelación, entonces nos garantiza una naturaleza unida en la revelación. Si hay un solo autor, entonces hay un solo mensaje, ¿sí? Si hay un solo autor divino, a pesar de la diversidad de estilos y de autores humanos, entonces existe una unidad en todo el mensaje. Si no existiera esa unidad, ¿no?, en el mensaje, y si decimos que hay un solo autor divino, entonces estaríamos hablando de un Dios contradictorio, ¿sí? O un Dios esquizofrénico, que se contradice a sí mismo. Por tanto, el pasaje nos está declarando implícitamente la unidad entre los testamentos, la unidad en la revelación. El pasaje nos presenta el contraste entre dos testamentos, la revelación por medio de los profetas y la revelación por medio del Hijo, pero al mismo tiempo, al presentarnos a un único autor divino, nos presenta una unidad esencial en ambos mensajes, porque es un solo autor. Pero por último, ya que la naturaleza de la revelación es de origen divino, y ya que hay una unidad en ella, entonces también existe una progresión en ella. Es un único autor que de una forma unida
nos va comunicando un mensaje de forma progresiva. Podemos ver en las Escrituras cómo poco a poco, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va agregando cada vez más información que hace más clara la revelación anterior, ¿no? Podríamos comparar la revelación con una oruga y una mariposa. La oruga, con el tiempo, se transforma en mariposa, ¿sí? Sustancialmente es el mismo ser, sí, hay una unidad en su ser, pero ha habido un cambio en su forma debido a su desarrollo natural. Podríamos comparar la revelación también con una semilla y un árbol. Usted planta una semilla y crece un árbol. Sustancialmente es el mismo sujeto, sí, es el mismo ser, el mismo ente, pero la semilla y el árbol son dos etapas distintas en el desarrollo del mismo ente, del mismo sujeto, ¿cierto? De esa manera podemos ver la revelación. De esa misma manera es la revelación de Dios. Dios progresivamente va comunicando información y en ese progreso vamos a llegar al clímax de la revelación. Y el clímax de la revelación es la revelación en Cristo, en el Hijo de Dios. Y entonces vamos a ver un cambio en la forma del mensaje, pero no en la sustancia del mensaje. Y así, entonces existe una unidad entre los medios de revelación que están contrastados en el pasaje y que vamos a ver ahora, los profetas y el Hijo, pero al mismo tiempo existe una progresión en el mensaje. No dos mensajes, sino un mensaje que ha ido creciendo progresivamente y se ha transformado, ¿no? Así que estos 4 puntos que están conectados entre sí son importantísimos para entender nuestro mensaje de hoy. Hay un solo autor, 1, este autor es divino, 2, hay una unidad en el mensaje, 3, y hay un progreso en el mensaje. Esa es la fuente de la revelación y la naturaleza de la revelación. Ahora, habiendo dado esta introducción brevísima, podemos pasar a estudiar nuestro primer punto, la revelación por medio de los profetas. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Detengámonos ahí y vamos a explicar este primer punto. En este corto versículo, el autor de esta epístola está describiendo varios puntos de esa antigua revelación, es decir, del Antiguo Testamento. Básicamente él está hablando del Antiguo Testamento aquí. Lo primero que nos dice es, habiendo hablado muchas veces, ¿no? La idea aquí es literalmente muchas ocasiones. Eso es lo que literalmente dice el pasaje, habiendo hablado en muchas ocasiones. Y esto es claro si nosotros leemos el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones Dios habló, ¿no? Dios habló a Adán en el huerto de Edén. Dios habló a Noé para que construyera un arca. Dios habló a Abraham para que dejara su tierra y su parentela. Cuando estábamos haciendo la lectura pública vimos cómo Dios habló a Isaac, ¿no? Dios habló a Moisés para que libertara a su pueblo. Habló a Josué para que dirigiera la conquista de la tierra de Canaán. Habló a David para que reinase sobre Israel, etcétera, etcétera. Dios habló en muchas ocasiones, ¿sí? Constantemente lo hizo y eso nos lleva a nuestro punto 2 en ese mismo pasaje. De muchas maneras. Habló en muchas ocasiones, pero no de una única manera. Habló de muchas maneras y la idea aquí es enfatizar la variedad de formas en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios habló a Adán de forma directa y audible en el huerto, ¿no? Pero Dios también habló a Moisés por medio de una zarza y habló a Israel por medio de una nube en el desierto. Habló a José por medio de sueños y habló a Daniel por medio de visiones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que habló en muchas ocasiones y de muchas maneras y dice en otro tiempo. Y la idea aquí es mostrar el tiempo, por supuesto, anterior a la venida del Hijo, ¿no? En otro tiempo es antes del Hijo, pero además aquí la idea, la fuerza del término griego aquí es señalar la extensión en el tiempo. Es decir, antes de la venida del Hijo
en esos tiempos Dios habló en muchas ocasiones y de muchas maneras, pero también fue un tiempo bastante extendido, ¿no? Desde Adán hasta Malaquías pudieron pasar unos 6.000 u 8.000 años, algunos dirían que 10.000 aproximadamente. O desde Moisés hasta Malaquías, hablando del Pentateuco, que es la primera porción que tenemos registrada en las Escrituras, desde Moisés hasta Malaquías pasaron unos 1.000 años aproximadamente. En todo ese periodo de tiempo, que fue mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero antes de que Moisés escribiera, Dios habló a Abraham, habló a Noé, habló a Adán, así que Dios habló muchas veces en un tiempo muy extendido, en otro tiempo, ¿no? Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Así que el punto aquí es la ampliación en el tiempo de esa revelación. Luego dice a los padres. Y es bien importante todos estos puntos que estoy tocando porque el autor está contrastando, eso es lo que va a hacer. A los padres. Y esto nos muestra los destinatarios de esta revelación antigua. Los padres aquí se refiere a todos los antepasados judíos. El pueblo que escuchó la ley por medio de Moisés en el desierto, el pueblo que escuchó la palabra de Dios por medio de Daniel allí en Babilonia, o por medio de Jeremías, o por medio de Isaías, todos ellos son los padres que escucharon a los profetas. Todos ellos son los padres, es decir, los padres aquí no se limita a los patriarcas, que en otras veces el padre significa patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, pero aquí padres son todos los antepasados. Y luego dice por los profetas. Este es el medio de esa revelación. Los destinatarios fueron los padres y el medio fueron los profetas, y la forma fue muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Y los profetas, esto nos muestra el medio que Dios usó para comunicarse con el pueblo. La palabra profetas en hebreo significa alguien que habla por otro, alguien que está hablando por otro. En ese sentido, profeta aquí significa todos aquellos por medio de los cuales Dios comunicó su mensaje en el Antiguo Testamento. Así que cada uno de los autores humanos de los libros del Antiguo Testamento son los profetas. ¿Sí? Aquí profeta significa eso. Dios usó y apartó a cada uno de estos santos hombres para comunicarnos su mensaje divino. Eso está claro. Ahora bien, en la época del Nuevo Testamento, los judíos habían abandonado poco a poco la adoración en el templo y habían comenzado a reunirse en lo que ellos llamaban sinagoga, en la sinagoga. Eso lo habían hecho porque en medio del exilio, cuando ellos estuvieron exiliados en Babilonia, no tenían templo y se tuvieron que adaptar a los tiempos y comenzaron a reunirse en sinagogas y adorar en sinagogas. Y cuando llegó la época del Nuevo Testamento, que ya ellos estaban de vuelta en Israel, ya quedaba la práctica de la sinagoga y había toda una institución llamada la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, la sinagoga era un lugar de culto judío donde ellos se reunían en algún lugar prefijado que podía ser en cualquier parte. Había una sinagoga en Roma, había una sinagoga en Efesia, había una sinagoga en Galacia y en todas partes había una sinagoga. Una sinagoga era una reunión muy parecida a lo que nosotros hoy tenemos como iglesia. Eso era una sinagoga. Y ellos se hacían esas reuniones para enseñar la palabra de Dios y para guardarse de, digamos, la influencia del paganismo en el cual ellos vivían, tanto el babilonio como posteriormente el romano. El énfasis en la sinagoga era la enseñanza. Y normalmente lo que ellos hacían en sus cultos, en esas liturgias en la sinagoga, es que ellos leían una sección de la ley, es decir, una sección del Pentateuco. Luego leían una sección de los profetas, y aquí profetas se refiere no a todos los por medio de los que Dios habló, sino a la segunda sección de la Biblia hebrea, que va desde lo que nosotros llamamos libros históricos, y algunos profetas leían una sección de ahí del libro de los profetas, de la sección de los profetas, y luego daban un sermón o un discurso, muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy, leemos la escritura y luego la explicamos. Eso es lo que ellos hacían ahí. Pero esto por sí mismo nos muestra la importancia de la revelación de Dios por medio de los profetas para los judíos. Es cierto que en la época del Nuevo Testamento, como nos lo presenta el Nuevo Testamento, ¿no? Los judíos estaban prestando mucha atención a un documento que ellos llamaban la Mishnah. La Mishnah es lo que nosotros encontramos en la Escritura como la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos es como si nosotros cogiéramos
las predicaciones de Sproul y de MacArthur y de los más conocidos, ¿no? De Lawson, y entonces cogiéramos esas predicaciones y las coleccionáramos en un documento, y entonces en nuestras iglesias le prestamos más atención a ese documento que a lo que las escrituras decían. Eso era básicamente la Misná, los comentarios más sobresalientes de los rabinos más famosos. Eso era la Misná. Y ellos en la época del Nuevo Testamento le prestaban mucha atención a la Misná, ¿sí? Estaban siempre pendientes a los comentarios de los ancianos. Pero, a pesar de eso, ellos tenían un alto concepto de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso vemos que en sus liturgias, en la sinagoga, leían la ley y leían los profetas. Ellos vivían orgullosos de su culto. Vivían orgullosos de su culto. Es decir, ellos vivían orgullosos de sus ceremonias, de sus gloriosas ceremonias, de sus gloriosos sacrificios. Se enorgullecían cuando leemos los escritos de los rabinos de aquella época. Ellos siempre estaban orgullosos de sus cultos, de sus ceremonias, de sus sacrificios, de su ley, de su gloriosa ley. Hay una cantidad de citas que nos muestran eso, pero no tenemos tiempo para leerlas. Citas de los mismos rabinos. Vivían orgullosos del sistema sacerdotal. Y ellos admiraban a tal punto a los profetas Abraham, Moisés o David, que rayaban en la idolatría con esos profetas. Por tanto, esto nos hace evidente, mis hermanos, dos cosas. Primero, nos muestra lo difícil que sería para los judíos desprenderse de todo lo relacionado con su glorioso culto. Es decir, con sus ceremonias, sus sacrificios, su sistema sacerdotal, etc. Y dos, nos da luz para comprender la magnitud de lo que el autor de Hebreo nos está diciendo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, la magnitud de lo que él nos está diciendo. Vamos a nuestro segundo punto, la revelación por medio del Hijo. La revelación por medio del Hijo, del versículo 2 al versículo 4. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, aquí hay una riqueza de contenido, una riqueza de significados para toda una serie. Pero notemos principalmente el contraste que está haciendo el autor de Hebreo. Lo primero que dice es en los postreros días. La palabra que se traduce aquí como postreros es la palabra escatos. ¿De dónde viene, donde procede nuestro término para escatología, ¿no? Yo creo que la mayoría sabemos lo que es escatología, la doctrina de las últimas cosas, eso es la escatología. De ahí viene la palabra escato, que significa básicamente en estos últimos días o en estos días finales, es lo que dice el pasaje. Y esto apunta a una revelación final que fue dada en los días en los que el autor y su audiencia vivían. Y que de hecho, mis hermanos, es el mismo escatos, el mismo escatón en el que nosotros vivimos, la misma era. Y ya que es una revelación final dada en los últimos días, no hay lugar para futuras revelaciones después de la revelación en el Hijo, de la cual nos va a hablar el autor. Porque recordemos que la revelación es progresiva, ¿no? Hablar de revelaciones futuras es sugerir una progresión en la revelación y decir que habrán algunas revelaciones que serán superiores a la revelación que nos fue dada en el Hijo, ¿no? Que realmente es el clima de la revelación tal como lo va como está haciendo el énfasis el autor de Hebreo. Volviendo a ese contraste, notemos que la revelación a través de los profetas fue en otro tiempo, ¿no? Y esta, por medio del Hijo, fue ¿qué?
en los últimos días. Recordemos que el punto en otro tiempo era la ampliación, ¿no? La ampliación en el tiempo de aquella revelación. Fue una revelación que fue muy extensa en el tiempo. Por lo que el contraste nos lleva a afirmar que la revelación final fue dada como de un solo golpe, ¿sí? O en un corto periodo de tiempo. La idea aquí es un tiempo sin extensión, un tiempo final, un tiempo completo. En ese posterior día viene esa revelación final. Dice, nos ha hablado. Y el contraste aquí es entre los destinatarios, ¿no? Los destinatarios anteriores, ¿quiénes fueron? Los padres, es decir, los antepasados judíos. Pero los destinatarios ahora son, por un lado, toda aquella generación que escuchó las palabras de Jesús y de sus apóstoles, pero por otro lado son únicamente aquellos que escucharon realmente las palabras del Hijo, tanto en aquellos días como nosotros hoy. Es decir, nosotros hoy somos testigos también de esto, ¿no? Dios nos ha hablado a nosotros hoy a través de la revelación en el Hijo. Y por último dice, por el Hijo. En los posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y aquí el contraste viene siendo en los medios de la revelación. Anteriormente fueron los padres, fueron los profetas, pero ahora es el Hijo, ¿sí? El mismo Hijo de Dios. Anteriormente los medios fueron hombres, pero ahora el medio es el Hijo de Dios, es decir, de la misma sustancia de Dios. Que aunque era verdaderamente humano, porque Cristo era humano, también era verdaderamente divino. Y el contraste va a quedar más marcado por lo que él va a decir en los siguientes versículos sobre la naturaleza del Hijo de Dios. Pero antes de pasar ahí, notemos que las expresiones muchas veces o en muchas ocasiones y de muchas maneras no tienen un contraste en estos versículos, ¿no? No hay un contraste aquí. Muchas veces y de muchas maneras no tienen ese contraste. Sin embargo, como ha notado Simon Kistemaker, este silencio, mis hermanos, nos dice mucho, puesto que nos señala una revelación completa y final en Cristo. Le voy a citar a Simon Kistemaker. Él dice, el esquema parece estar incompleto. El cómo del lado del Antiguo Testamento no tiene su compartida en el Nuevo. La frase en muchas ocasiones y de diversa manera carece de paralelo alguno. El escritor está señalando que la plenitud de la revelación es única, final y completa. Esto no implica que la revelación fragmentaria dada por medio de los profetas fuera inferior, no. Ni que la revelación apartada o aportada por el Hijo fuese sin variantes, tampoco, de ningún modo. La multifacética revelación de Dios que le llegó repetidamente a los antepasados en los tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios. Era una revelación progresiva que apuntaba constantemente hacia la venida del Mesías. Y cuando Jesús finalmente llegó, Él trajo la mismísima palabra de Dios, puesto que Él era la palabra de Dios. Por consiguiente, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, ¿sí? En toda su riqueza y en toda su multiplicidad. Él fue la revelación final. F.F. Bruce, quien es otro buen teólogo, él afirma lo siguiente, dice, la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo. Pero no hay más progreso después de Cristo. Después de Él, ahí queda. Él es el clímax de la revelación, es lo que está apuntando el autor. Y lo mismo afirma William Barclay. Él dice, la revelación de los profetas era grande y multiforme, pero era fragmentaria y presentada por los métodos que los profetas tenían a su disposición y podían usar efectivamente. Pero la revelación en Jesús es completa y presentada en el mismísimo Jesús, ¿no? Así que, mis hermanos, noten que el punto del autor de Hebreos no es menospreciar la revelación del Antiguo Testamento.
Porque si Dios es el mismo autor que habló por medio de los profetas y que ahora habla por medio del Hijo, entonces tanto la palabra dicha por los profetas como la dicha por el Hijo son iguales en valor, ¿sí? No podemos decir, no, es que esta palabra es más inspirada que la anterior, no. Toda es inspirada por Dios. Todas tienen el mismo valor, la misma autoridad, porque vienen de Dios, proceden de Él. Ambas son palabras de Él. Pero el autor de Hebreos está haciendo este contraste no por mostrar que una revelación es superior a la otra, es decir, en contenido, sino en el medio. No el contenido, sino el medio, es lo que él va a señalar. Él nos va a mostrar tres cosas aquí. La primera, que la revelación en Cristo es total y es completa. Podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás, ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, ni David. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra aquí, le ha dado a conocer, como se traduce en nuestro español, es la palabra exégesis. Los que han estudiado hermenéutica entienden que exégesis es extraer completamente lo que el texto dice, ¿no? Eso es una exégesis. Es decir, Cristo ha dado una interpretación verdadera y completa del Padre. Cristo es el único que ha hecho la exégesis porque Él estuvo en el seno del Padre y Él es el único que ha visto al Padre, a diferencia de los demás profetas, ¿no? De los profetas más bien. Así que en medio del Hijo nos está trayendo, por medio del Hijo, una revelación completa, final, total, porque ningún otro va a ver a Dios a traernos otra revelación, ¿no? Por mucho que algunos digan que han ido al cielo y no sé qué. O sea, el único es Cristo. Él es el caído porque hace parte de la Trinidad, porque es el Hijo de Dios y Él ha venido y nos ha dado una interpretación completa, total del Padre, el clímax de la revelación. Por eso, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo él? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no te has dado cuenta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, no porque el Padre y el Hijo sean uno solo, no. El Padre es uno y el Hijo es otro, aunque son uno en sustancia con Dios, pero se distinguen como personas. Pero el punto aquí es que el Hijo ha dado la interpretación completa del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre y de ningún otro se podría decir eso. Así que en Cristo tenemos la revelación total y completa. Así que recordemos lo que dije al inicio sobre la revelación de Dios. Ella posee una unidad porque se origina en un autor divino, pero también en ella hay una progresión en la comunicación de Dios con la humanidad. Y en esta progresión, esa progresión nos conduce al clímax, es decir, a la revelación en Cristo. Lo segundo que el autor quiere mostrarnos es la superioridad, pero no en el contenido, como les dije, sino del medio. El contenido posee el mismo valor porque ambas etapas de la revelación son palabras de Dios. Pero el medio de la revelación es superior. Y es superior porque el Hijo, ¿no?, es divino y humano. Y los santos profetas fueron solamente hombres que Dios usó, ¿no? Así que el punto es, si la revelación de Dios a través de los hombres judíos, si la revelación de Dios por medio de Moisés, de Jeremías, de Daniel, que ustedes admiran, fue segura, ¿cuánto más la revelación por medio del mismísimo Hijo de Dios? ¿Y qué más revelación segura que esa, que el mismísimo Hijo de Dios nos haya traído en la plenitud de la información, de la revelación de Dios? Y lo último, mis hermanos, nos conduce al propósito por lo que el autor está diciendo esto. Recordemos que los judíos tenían un alto concepto, ¿no?,
de la revelación. Y por ese alto concepto que tenían de la revelación del Antiguo Testamento, ellos tenían un alto compromiso con todo lo referente al culto que se nos muestra en el Antiguo Testamento. Tenían un alto compromiso con las ceremonias, con los sacrificios, con el sistema sacerdotal y todo lo demás, tal como se expresa en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora en Cristo, el Hijo de Dios ha llegado al clímax de la revelación. Y en este clímax, tal como él va a argumentar en el resto de la carta, Dios ha mostrado que todos esos elementos del culto judío eran sombras de la obra que Cristo haría. Por tanto, Él les está diciendo a sus lectores tentados a abandonar el cristianismo en áreas del judaísmo por volver a las sombras, por volver a la ceremonia, por volver al sacrificio, al sistema sacerdotal, les está diciendo, mira, la revelación por medio del Hijo, el Hijo es un medio superior porque es el Hijo y en Él viene el progreso, el clima de la revelación. Por tanto, Él nos está diciendo que Él es nuestro gran sumo sacerdote, como lo va a decir en el resto de la carta. Él nos está diciendo que Él es el sacrificio total por nuestros pecados. Por tanto, Cristo es la realidad de todas esas ceremonias. Por esa razón, ellos debían entender este progreso y este clima de la revelación y dejar de practicar todos los elementos del culto judío para abrazar a Cristo como su gran sumo sacerdote y como el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. No hacer eso, mis hermanos. Ellos, creyendo en Cristo como su sumo sacerdote y creyendo en Cristo como su sacrificio, pero entonces recayendo y volviendo a hacer sacrificio, el autor les está diciendo, están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Eso es lo que están haciendo. Es como cuando alguien dice, no, es que hay que levantar el tercer templo para que comiencen a hacerse sacrificios en el templo. Mi hermano, ¿quieres crucificar de nuevo al Hijo de Dios? Si el Hijo de Dios hizo eso por ti. Él fue el sacrificio dado una vez y para siempre. Y la revelación en el Hijo, siendo el clima de la revelación, nos conduce a la plenitud, a lo completo de la revelación. No tiene por qué estar ligado a los viejos rudimentos, porque el Cristo ahora es la realidad de esa sombra. Básicamente es lo que el autor les está diciendo a sus destinatarios. Por eso está diciendo estas palabras. No está diciendo estas palabras para la teología sistemática nuestra, para que hablemos de sacerdotismo y continuismo. No, aunque se aplica. Él lo está diciendo por esto, para que ellos entiendan que deben dejar los ritos y volver y creer que Él es el sacrificio completo y total. Así que, mis hermanos, estas palabras aquí dadas buscaban darle a los destinatarios un alto concepto de la revelación en el Hijo y, por tanto, animarles a perseverar en la fe cristiana en vez de abandonarla volviendo a las sombras del culto judío. Ellos debían ver que la revelación en el Hijo, siendo el clima de la revelación, les asegura que todas las sombras judías tenían ahora su realidad en la obra y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la última parte de los versículos, el autor quiere poner énfasis en dos cosas: en la naturaleza del Hijo y en la obra del mediador de la última revelación. La naturaleza y la obra del Hijo siendo el mediador de la última revelación. Así que notemos todas las afirmaciones que él hace. Vamos a ir brevemente por ahí, porque su énfasis es simplemente mostrar la naturaleza superior de Cristo con los profetas, y eso nosotros lo sabemos, ¿no? Dice, a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es el que heredará todas las cosas del Padre. Pero aquí el punto es que, siendo el heredero, Él posee la autoridad del heredero. El heredero posee la autoridad cuando no está el Padre, ¿no? De ningún profeta se podría decir eso. Sí, nosotros y los profetas heredaremos el reino eterno, por supuesto, pero lo heredaremos por el Hijo, no por nosotros. Luego dice, por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente, noten la superioridad del medio de la revelación del Hijo con respecto a los profetas.
Por ningún profeta fue hecho el universo, ¿sí? Pero por medio del Hijo sí fue hecho, por eso Él es un medio de revelación superior. Así que el Hijo no solamente en medio de la revelación nos está mostrando aquí, sino que también fue medio para la creación de todas las cosas. Pero es bien interesante que la palabra que se utiliza como universo para aquí, no busca enfatizar únicamente la creación. Normalmente cuando se habla de universo en la Escritura, se usa la palabra cosmos, ¿sí? Que cosmos hace sentido, digamos, significa la creación como tal, ¿no? El cosmos, lo material, ¿sí? Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es la palabra aion, que significa siglo o edades. Normalmente se usa para las edades, etapas, eras. Así que el punto es señalar que por medio del Hijo, no solamente toda la creación fue hecha, sino que todo lo que ocurre en la historia es realizado por medio del Hijo. Él tiene el control total de las edades. Por tanto, incluso el Hijo ha estado en control de todas las edades para que en Él llegue el clímax de la revelación. El que tenía el control del mundo, vino al mundo. Y dice, siendo el resplandor de su gloria. Así que no solamente es heredero, y no solamente por medio de Él se crearon todas las cosas, sino que Él mismo refleja la gloria de Dios. No es como que Él no sea Dios y refleja la gloria de Dios, no es como un espejo. El punto aquí es que Él es el resplandor de la gloria que posee el Padre. Es decir, la gloria que en el Padre resplandece en el Hijo también. Es la idea del pasaje. Así como el sol irradia luz, el Hijo irradia la gloria de Dios. Sí, en Él está la gloria de Dios. ¿Qué mejor medio de revelación que ese? ¿Y qué revelación más segura que esa? Que es dada por medio de este, ¿no? Y dice, la imagen misma de su sustancia. Y la palabra aquí para imagen es sello o impresión. Como cuando una moneda tiene la impresión de un hombre, ¿no? El hombre está ahí impreso en esa moneda. El punto aquí es que el Hijo posee el sello y la impresión de Dios mismo. Por tanto, aunque el Hijo y el Padre se distinguen entre sí, en el Hijo tenemos la misma sustancia, la misma imagen del Padre con su sello y su impresión. De ningún profeta se puede predicar esto. Y por último dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Así que no solamente por medio de Él se dio la revelación final, y no solamente por medio de Él se crearon todas las cosas, sino que Él mismo es sustentador del mundo entero. Todos hoy estamos aquí, mis hermanos, porque el Hijo sostiene y sustenta al mundo entero. Por esa razón estamos aquí. Y eso tiene que ver con la naturaleza del Hijo. Pero ahora noten que el énfasis pasa a la obra del Hijo. Como si no fuera poco, ¿no? Como si Él ya no hubiese comprobado su punto, que ya lo comprobó al hablar de la naturaleza del Hijo. Ahora pasa a hablarnos de la obra, el énfasis. Como diciendo la ñapa, ¿sí? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Y esto apunta a dos ideas, mis hermanos. Tanto al hecho de que el Hijo es nuestro sumo sacerdote que presenta el sacrificio por el pueblo, como también el hecho de que el Hijo es el mismo sacrificio que quita el pecado del mundo. Es tanto el sumo sacerdote como el sacrificio. No es como los demás sumos sacerdotes humanos que se presentan con sacrificio ajeno, ¿no? Sino que Él se presenta con su mismo sacrificio. Por tanto, ya que Él es el sumo sacerdote y el sacrificio, entonces Él es la realidad total, tanto del sistema sacerdotal como del sistema del sacrificio que están en el Antiguo Testamento. No es necesario volver ahí. Él es la plenitud de eso. Y por último dice, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. Y el autor es interesante que termine con esta declaración, porque el énfasis ahora aquí es en su gobierno, en su reinado, en su señorío. Él, bueno, literalmente la expresión no es que, ustedes no se pueden imaginar como que el Padre está en un trono y el Hijo está sentado a la derecha, no.
O sea, eso es un símbolo para mostrarnos que a Él se le ha dado la autoridad. El que se sienta a la derecha es quien posee la autoridad. Y ese punto aquí, el Hijo tiene toda la autoridad. Él es el Rey. Así que no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es nuestro glorioso Rey. Entonces, debido a su sacrificio, Él fue conducido a la autoridad que posee como Señor de la creación. Noten todo lo que se ha dicho del Hijo aquí, glorioso, ¿no? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, sentado a la majestad en las alturas, purificador de nuestros pecados, sustentador del mundo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué mejor mediador para la revelación final que ese? ¿Cómo puede haber una revelación superior a esta? A la dada por medio del Hijo, siendo el Hijo el clímax de la revelación misma, ¿no? Y esto nos conduce, mis hermanos, a aplicaciones totalmente relevantes para nuestro día a día. Podemos ir a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Mis hermanos, si es la más segura, hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sin esa antorcha alumbrando en un lugar oscuro, ¿qué va a pasar? Te vas a tropezar. No puedes ver el camino, ¿no? Alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos ver la unidad en la revelación de Dios, ¿no? Ya que fue Dios quien dio la Escritura, y no fueron los hombres hablando de su propia voluntad, entonces toda la Escritura posee una unidad en un mensaje inspirado por Dios. Pero ya que esto es así, entonces hacemos bien al estar atentos a esta palabra profética más segura que alumbre nuestro caminar en medio de la oscuridad, ¿no? Siendo que es la palabra profética más segura, y ya que en Cristo nos llegó el clímax de la revelación, ¿cómo puede haber, mis hermanos, personas que pongan las revelaciones nuevas de sus pastores y profetas por encima de la palabra de Dios? Qué triste, mis hermanos, debe ser vivir sin el ancla segura de la revelación del Hijo, ¿no? En el cual colocar nuestros pies. Qué triste debe ser vivir sin un ancla segura en el cual pararnos. Qué triste debe ser vivir guiados por las revelaciones nuevas, o más bien por las emociones de ciertos maestros y no por las Escrituras mismas. Yo he escuchado de personas que se han casado incorrectamente por una profecía de un pastor, ¿no? Tú te vas a casar con esta y de pronto le gusta otra o le gusta otro, pero ya la profecía está dada. Entonces, seguían por medio de la profecía, pero no seguían por medio de lo que las Escrituras nos dice que es un hombre o una mujer conforme a Cristo, que pueda ser útil como ayuda idónea, ¿no? Que pueda ser un complemento como ayuda idónea. He escuchado también de personas que les han dicho: tú vas a ser profeta y tú vas a ser apóstol. Y entonces viven toda su vida con eso, sin darse cuenta que las Escrituras mismas nos dicen que los apóstoles y profetas eran fundacionales de la iglesia, contradiciendo tales cosas a las Escrituras. Hace poco escuché a un predicador, bueno, hace mucho realmente, pero recordé eso cuando estaba preparando este mensaje. Escuché un predicador que decía que en Nueva York, una vez un pastor dijo que recibió una revelación en la que Dios le decía que tenían que poner los pecados dentro de un cerdito. Entonces llevaron un cerdito vivo a la iglesia y todas las personas escribían sus pecados y le ponían una aguja
al papelito y cogían y la enclavaban en el cerdo. ¡Ta! Y el cerdo grita, grita y grita, bueno, chilla más bien. ¡Ta! O no sé cómo hace el cerdo, qué es lo que hace, aúlla, qué es lo que hace. Y le estaban clavando, ¡pa! Y el cerdo, y al final tiraron al cerdo desde la ventana, ¡pum! Y los pecados fueron perdonados. Mis hermanos, ¿cómo puede esa revelación ponerse por encima de la revelación del Hijo cuando el Hijo ha dicho que Él ha muerto por nuestros pecados una vez, una sola vez y para siempre? Esto parece ridículo, pero esas cosas ridículas pasan muchas veces de una manera menos ridícula. Pero también podemos aplicar esto a nuestras propias opiniones, porque no solamente pasa con ellos. ¿Cuántas veces no buscamos en nuestra mente una justificación para nuestros pecados, ¿no? Callando lo que la revelación por medio del Hijo nos dice, la cual es más confiable que nuestros pensamientos. Por ejemplo, Dios nos dice, no dejando de congregarnos, pero entonces buscamos mil y una excusas en nuestra mente para no hacerlo, colocando nuestros pensamientos como superiores a la revelación de Dios. O Dios nos dice, no nos unamos en yugo desigual, pero buscamos mil y una razón en nuestra mente para desobedecer su revelación. O Dios nos dice que seamos generosos y demos alegremente, ¿no? Y entonces buscamos mil y una razón en nuestra mente para no ofrendar ni diezmar en nuestra iglesia y para no ser generosos con nuestros hermanos. Eso también es poner tus pensamientos por encima de la revelación superior del Hijo. Al mismo tiempo, cuando estamos afrontando las aflicciones y las tribulaciones, ¿no? En vez de confiar en la palabra y en las promesas de Dios, preferimos creer a nuestros pensamientos incrédulos, colocando nuestros pensamientos temerosos e incrédulos por encima de la confiable palabra de Dios, ¿no? De la revelación gloriosa que tenemos en Dios, en el Hijo. Bajo ninguna razón, mis hermanos, tampoco, nunca coloquemos las opiniones cambiantes de los científicos, los biólogos, los físicos, los arqueólogos, cuando vayan en contra de la palabra de Dios por encima de la revelación sobrenatural y divina que Dios nos ha dado en las Escrituras. Las supuestas pruebas de los científicos contra la verdad de Dios casi siempre son sus interpretaciones de la evidencia, pero nunca una prueba certera en sí que ponga en peligro lo que Dios infaliblemente nos ha transmitido en su palabra. Mis hermanos, Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo, no solamente para morir por nosotros, sino para darnos una revelación segura, confiable, en la cual anclarnos. Así que estemos atentos a esa revelación, a lo que esta revelación nos dice. Nos dice sobre todas las cosas, no solamente sobre lo que tiene que ver con la iglesia, sino sobre todas las cosas, nuestra vida personal, nuestra vida laboral, sobre todas las cosas. El Hijo nos ha dado su revelación, el clima de su revelación, para que podamos estar atentos a ella y por tanto, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos a ella. Por tanto, así como estas palabras servían como una exhortación para que esos oyentes perseveraran en la fe, esta es una palabra que debe servir hoy para lo mismo, para que perseveremos en la fe, confiando no en nuestros pensamientos, no en las opiniones de científicos o académicos, sino en lo que la Escritura nos dice, siendo ella la palabra de Dios. Dios nos exhorta, mis hermanos, hoy a perseverar en la fe, a confiar en sus promesas, ya que tenemos esta revelación superior en el Hijo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.